línea de 29 meses. Bien, estamos en este momento con el abogado Roy David Urtecho, ex fiscal adjunto del Ministerio Público. Fue en la administración de... Fueron compañeros con el abogado Luis Rubí, si no me equivoco. 2013. 2009-2013. Fue también presidente del Colegio de Abogados. 2012. O sea, bastante joven, ha ocupado estas posiciones relevantes y hoy es el director de la Academia Nacional Penitenciaria. Perdone así de entrada. Bueno, primero, abogado, gracias, es un enorme placer siempre. No, un placer para mí. Conversar con usted. ¿Usted vive en Comayagua? Ahí estamos en Comayagua desde el 94, que llegamos a laborar como defensores públicos. Nos encontramos y nos quedamos ya laborando en la Universidad Autónoma de Honduras, en el Poder Judicial, y ahora pues estamos trasladados en la ciudad de Támara, en el Valle de Támara, para lo que es la Academia Penitenciaria. Como director de la Academia Nacional Penitenciaria. Sí. Vamos a conversar ampliamente con él. En este momento ponemos a Alejandra Rivera con la interrogante que formulamos al comienzo con nuestros invitados y que pueden hacer sus comentarios en el WhatsApp 31 82 43 75. Ale, una vez más, buenos días. Buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Efectivamente, tal y como usted lo apunta, ponemos la pregunta de ese día en pantalla para que nuestros televidentes puedan enviar sus interrogantes a través de 31 82 43 75 y a través también de nuestra página en Facebook Live. Nos puede seguir como BTV Somos Todos Honduras. La pregunta es la siguiente. ¿Considera que han mejorado los procesos de reinserción desarrolladas para los privados de libertad? Opine usted mediante 3182-4375. Licenciado, nuevamente con usted. Gracias, Ale. Muchísimas gracias. Alejandra Rivera, con la interrogante que se ha planteado, siempre lo hacemos, abogado, al momento de tener un invitado y que tenga que ver, obviamente, con el tema que vamos a desarrollar. Usted está vinculado directamente. ¿Se han mejorado realmente estos procesos? La pregunta que planteaba Alejandra de reinserción para los privados de libertad, ¿se ha mejorado realmente en el país? Creo que es importante tocar este tema. Don Jorge Zelaya, usted que es un periodista acucioso y que ha visto que el sistema judicial, los operadores de justicia han ido mejorando en el sistema de aplicación de la misma, y que los estudiosos del derecho penal, los académicos y los operadores del último grado, como el Instituto Penitenciario, se habían olvidado de que la parte más importante para poder reinsertar al privado de libertad, que fue llevado a la cárcel, condenado mediante un debido proceso, es la reinserción. Y la reinserción social solo se puede llevar a cabo si tenemos un proceso de reeducación. Y este proceso de reeducación no se puede llevar a cabo si no tenemos los operadores jurídicos necesarios. ¿Quiénes son ellos? En primera línea, el agente penitenciario, que ahora hace 29 meses, 23 días, se están formando en una Academia Nacional Penitenciaria que fue creada el 27 de febrero del 2017, donde se forma el agente penitenciario bajo una égida de derechos humanos, una disciplina penitenciaria y una formación jurídica académica en 3 meses. Actualmente tenemos 957 agentes penitenciarios egresados de la Academia Penitenciaria y 591 con un nivel de educación media. Pero la academia no debe quedarse solamente en la formación del agente penitenciario, sino que en la conformación de los consejos técnicos interdisciplinarios. ¿Quiénes lo conforman en cada centro penitenciario? En cada centro penitenciario deberá de haber un psicólogo, un trabajador social, un médico, un psiquiatra. Estos con un abogado como una línea de base, y que debemos ir avanzando a sociólogos criminales, criminólogos que tenemos actualmente especializado en criminología, el staff de docentes que tenemos en la Academia Penitenciaria. Es lo que se está ahorita no solamente capacitando al agente penitenciario, sino que también a estos profesionales con la alianza de la Universidad de Defensa de Honduras. La Universidad de Defensa de Honduras firmó con el Instituto Nacional Penitenciario un convenio. Ese convenio para profesionalizar
y esta profesionalización con quiénes son los que nos imparten estas cátedras del Ministerio Público y de CONAPRED. Instituciones como CICR, IDLO e instituciones u organizaciones que ahorita se han acercado también, como el apoyo que tenemos de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, la MASI, que es la coordinadora de seguridad, doctora Virginia Contreras, también va a venir a aportar en estos nuevos avances que tiene la academia. Han puesto sus ojos las academias de Francia y la academia de Argentina en el sistema penitenciario hondureño. Entonces, es importante que en 29 meses veamos que hemos avanzado en la formación de quienes van a servir como el medio idóneo para poder reinsertar a un privado de libertad que no tuvo padre ni madre, no tuvo ni escuela, no tuvo una iglesia, y ahora tiene que venir el Estado a resolverle un problema que una sociedad lo aisló para poder rehabilitar a este privado de libertad. ¿Se cumplen con esos requisitos antes, por ejemplo, en los centros penales del país? En su totalidad eran policías o militares los que hacían la custodia. Hoy entiendo que a través de la Academia Nacional Penitenciaria se escogen y se ubican a las personas que están trabajando ahí. ¿Cuál es la formación que deben de tener o cuáles son los requisitos mínimos como para poder optar a entrar a la academia y el tiempo que tienen que estar para poder cumplir con estas labores? El requisito mínimo es educación media. No tener antecedentes penales y estar entre una edad de 18 a 30 años para escala básica. El próximo año estaremos nosotros formando los oficiales de servicio en la Academia Nacional Penitenciaria, que será un psicólogo, un comunicador social, un abogado, un psiquiatra, un médico, que podrá dar los servicios a la Academia Nacional Penitenciaria para poder rehabilitar a este privado de libertad. Entonces, ¿por qué su servidor como Academia Nacional Penitenciaria, teniendo un consejo técnico interdisciplinario donde usted ha tenido contacto con psicólogos, trabajadores sociales, abogados, planificadores, ingenieros, que tienen que ver con el sistema de rehabilitación? Entonces, por eso he entrado yo al requisito mínimo para entrar a la carrera del sistema penitenciario es educación básica, pero que nosotros debemos de ir formando a los profesionales universitarios en las ramas de las ciencias sociales, de la sociología, la psicología, el trabajo social, para ver el por qué delinque y cómo vamos nosotros a rehabilitar a este privado de libertad que delinquió. Entonces, este es el deber del Estado en la parte de la ejecución de la pena. La ejecución de la pena que nos corresponde a nosotros con los juzgados de ejecución, que fue entrada en vigencia con un nuevo Código Procesal Penal, y que uno de los avances que se dio en este código fue crear la etapa de ejecución, porque aquí solo se condenaba a la persona y se mandaban a las cárceles. Y por eso tenía la sociedad hondureña, las universidades del crimen son las cárceles. Claro. ¿Por qué? Porque no hubo un gobierno que estuviera interesado en rehabilitar. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, del 2012 se crea esta ley, y es en el 2014 que entra en vigencia la ley del Sistema Penitenciario Nacional, donde la primera directora es la abogada Rosa Irene Gudiel Ardón en este... Ya vamos a hablar sobre este proceso, abogado, de rehabilitación de los que están privados de su libertad. Estas imágenes que estamos viendo en este momento, entiendo que son de la semana pasada, cuando se grabaron. Sí, aclaro. Y para que la comunidad nacional e internacional entienda, no son policías, no son militares, son agentes penitenciarios. Hemos tenido una transformación de pasar de una égida del Ministerio de Seguridad, de lo que era la policía en su momento determinado de establecimientos penitenciarios, a la creación de una institución netamente civil. Quienes están formando parte del Instituto Penitenciario somos meramente civiles. Ahí usted puede ver la toma de la directora nacional con la representante de la MASI, Virginia Contreras, y con el coordinador de jueces de ejecución, José Moxer Acosta, y el vicerrector académico de la Universidad de Defensa de Honduras. Entonces, estamos trayendo las buenas prácticas que se pudieron haber tomado en el sistema anterior de la policía
o de los militares que en su momento tuvieron la obligación de la seguridad y defensa de los establecimientos penales y que ahora ha vuelto a lo que debía ser el cauce. Deben ser civiles, abogados, psicólogos, trabajadores sociales que deben de formar a estos nuevos agentes penitenciarios, que tenemos el apoyo de la Policía Nacional como parte del Estado, porque usted ve en la banda que en los actos de graduación nos apoya a la Academia Nacional de Policía, porque tenemos también una alianza con la Academia, con el Sistema de Educación Policial. El Sistema de Educación Policial en sede Támara, en Comayagua, nos está apoyando a nosotros para hacer cursos especiales para agentes penitenciarios en la protección o traslados de privados de libertad. Y también cuando se dan situaciones de conflicto, pero siempre manejado como un eje transversal de los derechos humanos. ¿Qué tiempo están estos jóvenes para graduarse, para ir ya a ejercer el trabajo en los centros penales? Los que mirábamos ayer. Los de educación media. Sí. Esa es la última promoción de este jueves 15 de agosto, sí, donde la Academia Nacional Penitenciaria pone a disposición del Instituto Nacional Penitenciario 59 agentes penitenciarios, formados con un eje transversal de derechos humanos, con la disciplina penitenciaria y la normativa de las ciencias penitenciarias que debe tener todo agente penitenciario. Hay gente, a propósito de lo que usted hablaba antes, en lo de rehabilitación, que los que llegan a centros penales, y con todo respeto lo digo, se vuelven hasta más delincuentes si es que llegan algunos que son delincuentes, porque otros llegan incluso siendo por presunción, los meten y a lo mejor no estaban involucrados en las acciones que se les imputan. Pero una vez ahí dicen que es bien difícil el trabajo de rehabilitación, que más bien salen los que son delincuentes, muchísimo más delincuentes de lo que entraron. Lo que le tocaba. ¿Por qué el nuevo mandato del Instituto Penitenciario, a través de la Academia Penitenciaria, se ha preocupado de que el psicólogo, el trabajador social, el pedagogo, el abogado, el médico, esté formado en las ciencias penitenciarias? Porque yo puedo ser abogado y puedo tener mi trayectoria como un operador de justicia, como juez, como fiscal. Pero para el sistema de rehabilitación ya no quiero ver que el juez solamente se encarga de impartir justicia, de llevar a la cárcel si es responsable de una persona, y el fiscal de acusar con objetividad y un investigador de llevar las pruebas correspondientes. Pero el juez de ejecución, el agente penitenciario, el operador jurídico del sistema penitenciario tiene que estar atenta y atento a que ese proceso de rehabilitación, porque aquí solo hemos buscado condenar a la persona. Mediáticamente aquí son buenas las sentencias cuando se condenan a las personas y se llevan a la cárcel. Aquí debemos de preocuparnos por no solamente tener las mejores cárceles o tener, como hemos dicho, un F5 y no hemos preparado al piloto para manejar esa cárcel. Entonces, por eso la academia ha empezado desde los agentes a los consejos técnicos para llegar a los directores. Y esto no ha sido fácil porque estamos hablando de 29 meses que de poco a poco yo agradezco a la Cruz Roja Internacional, a CONAPRED, a IDLO, a toda organización nacional e internacional como el Poder Judicial y el Ministerio Público, que han puesto sus escuelas, a igual que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, su Universidad de Defensa, a la disposición de trabajar conjunto. Creo que solo podemos trabajar unidos, y eso es un mensaje que hemos mandado siempre a la sociedad hondureña, que cuando nos unimos todos logramos el objetivo, y eso es lo que estamos logrando en el Instituto Penitenciario. Esta reinserción, por ejemplo, en el trabajo de rehabilitación de los que están en los centros penales, ¿es efectiva? ¿Se está mejorando? Realmente yo he tenido la oportunidad de ir a visitar en el centro femenino a la ex primera dama de la nación, algunos amigos en el sector de Támara para varones, y uno se sorprende el hacinamiento de la cantidad de personas que están detenidas, que están recluidas. Y pareciera que se vive en un ambiente, si no hostil, pero por lo menos no en condiciones favorables. Hay gente que, por eso le insistía, el trabajo de rehabilitación es sumamente importante. El tener ahora psicólogos, el tener
psiquiatras, el tener médicos especialistas en diferentes áreas, está ayudando enormemente, realmente, abogado, a la transformación y el mejoramiento, incluso anímicamente y mentalmente, a la persona que está recluida en un centro penal. Por eso es de ver el antes y el ahora. Y el ahora. Todos conocimos lo que era la penitenciaría Marco Aurelio Soto, de lo que es en el centro, la PC, donde encontrábamos de casualidad un médico, un psicólogo, un trabajador social para todo Honduras. Ahora podemos ver que en los 26 centros penitenciarios hay un abogado, hay un psicólogo y hay un trabajador social. Y tenemos que avanzar con psiquiatras, tenemos que avanzar con odontólogos, con médicos, para que ellos también sirvan como canales para un proceso de reeducación. Entonces, sí hemos avanzado de 29 meses, pero claro, no podemos negar que falta mucho por hacer, porque la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y las universidades privadas deben orientar, y ahí mando el mensaje claro, lo que hemos luchado, los que somos operadores jurídicos, que hemos venido del Poder Judicial y Ministerio Público de la Universidad Autónoma. Es necesario formar una academia de operadores jurídicos donde el agente de investigación, donde el fiscal, donde el juez, donde el agente penitenciario sea formado para que las normas de derechos humanos, las normas internacionales son estándares y que debemos de cumplirla desde el agente de investigación hasta el agente penitenciario en lo que en cada quien en su ámbito laboral. Entonces, sí hemos avanzado porque ahora ya ustedes en los medios de comunicación nos abordan del tema de rehabilitación. Antes no tocábamos esto. Ahora, todo lo mediático es aumenten pena, condenen, lleven a la cárcel. Ajá. ¿Y quién se preocupó por las cárceles? Por darle dignidad al privado de libertad. Porque recuerde, el que cometió un delito, pero se le limita su libertad, pero tiene que tener derechos dentro de la cárcel. Y eso, y aquí hago un anuncio público, posteriormente en septiembre la Academia Nacional Penitenciaria con la Cruz Roja Internacional y con la coordinación de seguridad de la MASI, estaremos haciendo eventos, capacitaciones, formando más a nuestros directores, a nuestros agentes, a nuestros consejos técnicos. Y eso antes no teníamos como una prioridad del Estado. Como primer mandatario de la República, no estaban interesados, ningún político le interesaba realmente lo que era la seguridad de los centros penitenciarios. Ahora se da la seguridad, pero también la rehabilitación, que es vital en estos centros penitenciarios. Abogado, ¿qué número de presos tenemos en el país, independientemente de que estén o no ya sentenciados? Vamos, y eso lo hemos aprendido y lo estamos formando bastante en la Academia Penitenciaria, para que vayamos cambiando ese tema. El concepto ya de preso, no. Persona privada de libertad. Persona privada de libertad. Esta persona privada de libertad puede ser condenada o en vías de proceso. Y esta persona privada de libertad que todavía se le sigue un proceso, es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Entonces el sistema de rehabilitación no le cabe, sino que el sistema de rehabilitación le cabe a los que están condenados. ¿Cuántos están condenados en ese centro penitenciario a nivel nacional? Estamos hablando más de 22,000 privados de libertad en un centro penitenciario, pero solamente hay 20,000 que han sido condenados. Estamos hablando de que la población mayoritaria es de personas encausadas, personas que están en vía, en vía de proceso. Tenemos 52 personas, 52%, el 52% de los que están en una cárcel no han sido condenados. Ok, pero cuando hablaba de 22,000. 22,000, por dar una cifra, aproximada. Sí, no tengo el dato. Pero solo 20,000 condenados. De los 22,000, de los 22 privados de libertad, 12,000 están condenados con una sentencia firme. Entonces un 48%, el 48% de la población penitenciaria
es condenada. El 52% no está condenado. Están en proceso. Sí. Y estas personas debe garantizarle su estado de inocencia. Entonces, por ende, son cárceles que por eso debe establecerse lo de mínima, media y máxima seguridad. Sí. Eso es importante darle a conocer que no todo el que va a una cárcel vaya a someterse de un solo al régimen de rehabilitación. Sin embargo, debemos trabajar, ya estudiar el perfil psicológico de esa persona para darle un tratamiento, el por qué delinque, el por qué asesinó a una persona o por qué robó. Por eso el sistema penitenciario tiene los dos principios básicos que establece la normativa internacional. El principio de individualización y el principio de progresividad. ¿Por qué? Porque cada homicidio y cada actor de ese homicidio es diferente. No podemos catalogar a los homicidas por igual para un proceso de rehabilitación. Entonces, esto es un equipo complejo. Yo podré ser muy abogado, podría haber estado como operador de justicia durante 30 años, pero necesito un psicólogo, necesito un trabajador social, necesito especialistas en la criminología para que podamos determinar realmente qué tratamiento le vamos a dar juntamente con un trabajador social a este privado de libertad. Estamos conversando con el abogado Roy David Urtecho, es el director de la Academia Nacional Penitenciaria. Es oportuno cuando regresemos de esta brevísima pausa, vamos a preguntarle porque fue presidente del Colegio de Abogados, ha sido litigante en los juzgados tanto de la capital como en el sector de Comayagua en los últimos años. Fue fiscal adjunto del 2009 al 2014. ¿Qué ha cambiado de todos esos años, de sus experiencias también como litigante, a lo que transcurre al paso del tiempo y ahora en este 2019 que es director de la Academia Nacional Penitenciaria en el país? Una breve pausa. Regresamos, sus inquietudes también son muy importantes, que la pueda plantear a través del 31 82 43 75, que con muchísimo gusto la trasladamos a nuestros invitados como usualmente ocurre. Una breve pausa, regresamos en un momento. Estamos conversando con el abogado Roy David Urtecho, director de la Academia Nacional Penitenciaria en el país. Pareciera que no, pero sí es muy importante. A veces escuchamos quejas de esposas de privados de libertad que andan haciendo manifestaciones, que les dan un maltratamiento, que no los dejan ver, que los famosos centros penales llamados de máxima seguridad, hay muchísimas medidas en donde imposibilitan el que vayan a verle los domingos. Todas estas cosas son seres humanos también. Hay problemas que se dan en algunos centros penales, ustedes escuchan a veces hubo un enfrentamiento, tantas personas muertas. Entonces no es fácil y es un trabajo sin ninguna duda en forma unificada de varias instituciones, entiendo abogado, que hacen una labor de tratar de ofrecerle, como dicen, la posibilidad. Bueno, un centro penal es eso, es un centro en donde hay privados de libertad y no se les puede dar pues comodidades como los que estamos libres, pero también son seres humanos que tienen derecho a que se les respeten sus, valga la redundancia, sus propios derechos. Y por eso hay que preparar al personal, porque yo no puedo condenar o juzgar a alguien que no ha recibido una formación en el sistema penitenciario de cómo voy a tratar a una persona. Digamos, el trato digno de un privado de libertad, nosotros las recalcamos con las reglas Mandela, por el trato inhumano que se sufrió Nelson Mandela en su tiempo en Sudáfrica. Pero que esto son normas de derechos humanos. En lo que se le ha limitado a un privado de libertad, valga la redundancia, es su libertad. Y por eso debemos entender que el agente penitenciario debe tratar con dignidad al privado de libertad. No es que estamos nosotros diciendo que no hay que poner orden. No, hay que tener los escáneres. Y al tener un escáner y al saber manejar un escáner, yo puedo, ahora usted escucha cada rato que encontraron droga, que encontraron alimentos, porque ahora no se deja pasar, porque hay medidas.
porque antes no revisaban los alimentos y ahí entraba la droga, entraba el dinero ilícito o entraba productos de extorsiones. Entonces todo eso podemos ver que ahora no se tolera, lo que decía. Y los directores de centros penales por eso tienen que estar siendo capacitados continuamente y en una continua dirección por la dirección superior del instituto. El proceso de reclutamiento, ¿cada cuánto se hace? De los que van a formar parte como nuevos agentes penitenciarios, por ejemplo. Yo tengo que agradecer públicamente a los gobernadores departamentales, a los alcaldes municipales, porque son la primera mano de los cuales nos está brindando el apoyo para comunicarle a una gran población hondureña que desea laborar y que ve en la Academia Nacional Penitenciaria una oportunidad de movilidad social. Yo puedo decir, en la Academia Nacional Penitenciaria, el orientador pedagógico Franklin Martínez inició de agente penitenciario, se graduó como licenciado en pedagogía y ahora es un orientador pedagógico que imparte cátedra ahí a los agentes penitenciarios y está siendo especializado por diplomados de gestión y tratamiento penitenciario. Entonces podemos decir, todo aquel agente penitenciario de la vieja guardia, que podemos decir nosotros, que inicia una etapa de capacitación y formación, tiene que aspirar a tener un mayor nivel académico y un mayor nivel de grado profesional dentro del sistema penitenciario. Por eso yo invito a los agentes penitenciarios que iniciaron ya y que sigan estudiando y que también la autoridad, porque nosotros somos transitorios. Roger Urtecho puede irse mañana, pero lo importante es que nosotros dejemos la semilla para que los próximos directores apoyen al instituto y que estos agentes penitenciarios que pasan pruebas de confianza, recordemos, puede ser muy discutible lo del polígrafo, pero no se tolera al entrar al sistema penitenciario que alguien no pase la prueba de confianza del polígrafo, de trabajo social, de psicología y todos esos elementos fundamentales de pruebas de confianza la tiene la gente. Por eso hemos abierto las puertas de la Academia Penitenciaria y Distrito Penitenciario a la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad, MASI, para que con la Comisión de Seguridad que dirige la doctora Virginia Contreras, vea in situ cómo tratamos a la gente penitenciario para que ellos traten bien al privado de libertad y que sea el primer conductor del proceso de rehabilitación. Con los consejos técnicos, y vuelvo a hablar sobre eso, porque los consejos técnicos se están formando profesionalmente en el área de la psicología, de la abogacía, de las ciencias médicas y sociales, para que podamos tener nosotros el personal idóneo que sirva para rehabilitar a un privado de libertad. Un agente penitenciario de escala básica que están comenzando, ¿ganan el salario mínimo? Se inicia con 10.000 empiras. O sea, un poco más del salario mínimo. Exactamente. Del salario mínimo, sí. Y entendamos algo, un agente penitenciario para empezar la carrera penitenciaria solo se le pide 3 meses de formación inicial, pero después de esa formación de la Academia Penitenciaria, con la alianza del Centro de Especialidades Tecnológicas Policiales en Comayagua, con el ITPEC tradicionalmente, van a realizar 6 semanas a un curso especial de operaciones penitenciarias. Y después, con una alianza, con una fuerza nueva que ha formado el Ejecutivo, con la Fuerza de Control Penitenciario, se van a formar en la rama de sistemática de control de centros penitenciarios. Entonces, entendamos también acá que nosotros estamos logrando esas alianzas con los diversos operadores jurídicos, igual que con el Ministerio Público, para lo que es el trato de los derechos humanos en cuanto a un agente, a un consejo técnico y a los directores de centros penitenciarios que juegan el papel primordial en el proceso de rehabilitación. 2 temas adicionales rapidito, no para lo que le dijimos invitado. Usted fue del 2012 al 2014 presidente del Colegio de Abogados.
Y estuvo del 2009 al 2015. 13. Al 2013, perdón, como fiscal general adjunto, fiscal adjunto del Ministerio Público. ¿En qué ha cambiado? Y le pregunto, porque ha sido también litigante en los tribunales de justicia, ha sido autoridad al más alto nivel en la Fiscalía y fue también presidente de su colegio. En todo este proceso, lo que estamos viendo, lo que está ocurriendo con diputados presos, ayer una sentencia para una primera dama de la nación, ex primera dama de la nación, y todos estos asuntos, ¿qué esperanza o qué espejo pues, se puede proyectar a la población hondureña en relación a todos estos cambios? La presencia de la MASIX, por ejemplo, lo FESIC, que no estaba cuando ustedes estaban ahí en el Ministerio Público. ¿Qué mensaje se le deja a la población todo esto? Sí, es importante que después de tener 30 años de haber iniciado desde escribiente, receptor y secretario, que agradezco públicamente a Miriam Flores Pavón, que fue la juez del quinto de lo criminal, donde con José Arturo Duarte me formaron a su servidor como un escribiente, un receptor y secretario, y fui de los primeros pininos que tuve en las ciencias penales, y después pasar a la defensa pública con la doctora María Antonieta Mendoza de Castro, me hicieron conocer lo que era el sistema penitenciario inquisidor, porque es el que teníamos nosotros antes del nuevo Código Procesal Penal. Y conocimos lo que también era una cárcel, como estábamos en la penitenciaría central, porque nosotros íbamos todos los sábados a pasar lista, los que éramos escribientes y receptores, y veíamos la situación que se tenía en un centro penitenciario. Y con la defensa pública tuvimos ese papel preponderante en Comayagua de poder defender las causas justas, y si el sistema fallaba, pues la defensa pública debería velar por los derechos humanos de ser privado de libertad y dejarlo en libertad. Eso fue en una etapa. Después nos toca a nosotros como ser magistrado de Corte de Apelaciones, donde tuve compañeros brillantes como Ruiz Gekel y Iztayul Núñez, que compartimos esa Corte de Apelaciones, donde pudimos observar los procesos y las debilidades de los procesos, ya con un nuevo Código Penal. ¿Por qué? Porque ya era magistrado 2006-2009 y ya había entrado en vigor un nuevo Código Procesal Penal que todavía los litigantes no estaban muy actualizados. ¿Por qué? Porque estaban más preparados los que venían del Ministerio Público y del Poder Judicial, porque el Estado los preparó y estaban dando mejor servicio, y había mucha falencia en el sistema de lo que es el litigante privado. Por eso me interesó mucho cuando yo fui litigante que el gremio se capacitara y se formara y que tuviera igualdad de armas, porque es la situación. No es lo mismo un fiscal con toda una policía de investigación, y usted lo preguntó, ¿qué es lo que ha cambiado? Cuando tuvimos la oportunidad transitoriamente, porque yo digo que uno está transitoriamente en los puestos, así como he venido de escribiente, rector, secretario, defensor público, magistrado de Corte de Apelaciones y fiscal adjunto, cuando me tocó como fiscal adjunto tomar una decisión en las situaciones que vivimos, una situación política, de un golpe, de una sucesión, de lo que cualquier cosa fuera llamada, por una decisión que los políticos no pudieron controlar y que tuvo que ser el Ministerio Público y el Poder Judicial intervenir, se politizó un tema. Entonces el Ministerio Público del 2009 al 2013 se volvió político ante la sociedad. Ahora hay que ver que en el 2009 y el 2013 nosotros pedimos una policía de investigación, la cual fue sustraída del Ministerio Público y ahora se tiene. Entonces, los que dicen delitos de alto impacto, siempre los fiscales de carrera lo investigaron y lo tuvieron, pero no había un trabajo con la Policía Nacional, porque se desconfiaba de la Policía Nacional de aquel entonces. Tuvo que cambiar, y una nueva generación de la policía levantar el uniforme de la policía y decir, hay que investigar los hechos, sea quien sea, y trabajar con el fiscal, pero no trabajaban con el fiscal anteriormente. Entonces, eso es lo que yo veo ahora, un nuevo Ministerio Público, con una policía de investigación, con un fiscal que dirige la investigación, pero con un policía de investigación que es de la misma institución y que coadyuva con otros policías de investigación. Ahora vemos el acompañamiento
de la MASI, que no podemos negar que siempre ha habido agencias internacionales, países cooperantes que nos han apoyado. Cosa que no tuvimos nosotros en el 2009 porque como hubo un golpe de Estado para una población, sucesión constitucional para otro y crisis política para la gran mayoría, estuvo alejada la inversión de cooperantes hacia el Ministerio Público. Después se reactivó esta cooperación y ahí se ven los impactos. ¿Por qué? Porque en el 2009, 2010 se crea la ley de privación de dominio, la ley de lavado de activos y extradición, que en honor al fiscal Orlan Chávez, el fiscal de oro, que él siempre investigó esos casos, que los fiscales investigaban siempre los casos, podemos ver nosotros los resultados que se tienen ahora a nivel nacional. Entonces es importante que hemos ido avanzando con un código que antes era inquisidor a un código acusatorio donde también debe de garantizar el derecho de defensa y que ha ido permeando. Por eso hablar del derecho penal, hablar de la evolución de la sociedad hondureña, hablar del sistema penal, siempre he dicho que tenemos que abordarlo en conjunto con sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos, para que analicemos el por qué delinque y cómo vamos a tratar a estas personas para poder rehabilitarla, porque no es lo mismo el que robó una gallina al que robó el erario público, al que asesinó una persona, al que asesinó 10. Y eso son problemas psicológicos de trabajador social, sociólogos, criminales, abogados. Abogado, le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado, el director de la Academia Nacional Penitenciaria. Le dejo 30 segundos, por favor, para que se despida. Don Jorge, le agradezco a usted, a este canal, BTV, por haber dado participación a la Academia Penitenciaria para hablarse del proceso que se hace de la formación y educación que se está dando en la Academia Penitenciaria. Y solo doy un mensaje a la población hondureña. Respetemos las ideas de los demás para que respeten las mías y trabajemos en consenso para el bien de Honduras. Gracias, abogado. Gracias, Jorge. Mucho gusto. El abogado Roy David Urutecho es director de la Academia Nacional Penitenciaria, ex fiscal general adjunto periodo 2009-2013, ex presidente del Colegio de Abogados 2012-2014 y toda una autoridad en el campo del derecho. Ha pasado todas, desde escribiente, como dicen que es el comienzo que se da siempre, hasta alcanzar las más altas posiciones dentro de su colegio y como fiscal general adjunto también en su momento. Ha sido un enorme placer contar con él esta mañana. Les invitamos a que continúen con nuestras compañeras de NOL Honduras hasta las 9 en punto de la mañana. Nosotros regresaremos, primero Dios, mañana con otra entrevista de fondo. De momento, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.